Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 1 versículo 43. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque se me concede esto a mí, dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. La madre de mi Señor venga a mí. Ella consideraba que la persona que estaba en el vientre de María era Dios, era el Señor, era su Señor. El punto es que si María es madre de Cristo y Cristo es Dios, María no puede ser su madre. O sea, habría como una contradicción aquí y en las Escrituras, y sabemos que las Escrituras no mienten. Vamos a estar hablando de lo que es la relación entre María y Jesucristo, que es lo más importante. ¿Cuál era la relación que había entre María y Jesucristo? Y Jesús, el Cristo, el ungido, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso. Nosotros dijimos que para que venga Jesús al vientre de María, Jesús se tenía que despojar de sus atributos incomunicables, de sus atributos como Dios, de sus atributos que lo distinguían como Dios, que es la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todos esos atributos que lo distinguen como Dios, santo, santo, 3 veces santo. Entonces el problema es que Jesús vino del cielo y María es de la tierra. María es la criatura y Jesús es el Dios todopoderoso, el creador. Entonces, ¿qué le puede dar el barro a la divinidad? Absolutamente nada. Al contrario, lo puede contaminar, pero eso es imposible, por supuesto. Pero el punto acá, que si Cristo, como dice el catolicismo romano y las sectas, que Cristo recibió de María, de su sustancia. Si Cristo, ellos dicen, María es la madre de Dios, y Cristo, por el hecho de ser Dios, es madre de Dios. Pero si Cristo es Dios, es imposible que ella sea su madre. ¿Por qué? Porque Cristo es desde el principio, no tiene principio ni fin, como dice en 7.3 de Hebreo. Sin madre, sin padre, sin genealogía. El principio y el fin, el alfa y el omega, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, ¿cómo María podría ser la madre si María es una criatura? Es lo que el católico no quiere entender. Y aún muchos cristianos no lo pueden comprender, o lo entienden y no lo creen. Porque para creer algo lo tengo que entender. Y el católico, muchos católicos lo entienden, pero no lo quieren creer, que es la condenación del hombre. Rehusar creer. Así como los discípulos, cuando Jesús le dijo que él era el pan que descendió del cielo y que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, los judíos entendieron que tenían que creer en él, que él era el Mesías, el Salvador del mundo. El punto es que los judíos no creyeron, no quisieron creer, rehusaron creer. Y es lo que le pasa al religioso, al católico o a cualquiera que rehúsa creer. Entienden, pero rehusan creer. Se les explica, pero rehusan creer. Y esa es la condenación simplemente, creer en Cristo. Entonces el problema y el punto es el cuerpo de Cristo, quién es Cristo, de dónde vino Cristo. María le aportó a Cristo de su genética. El punto es que la genética de María es barro. Es barro. ¿Por qué es barro? Porque las Escrituras dicen que el único que descendió del cielo divino es Cristo. María tenía padres de barro, abuelos de barro, y su padre, si se puede decir de alguna manera, fue Adán. Adán y Eva fueron sus padres, sacados del barro. Entonces, el barro no le puede comunicar nada a la divinidad. Al contrario, si María le hubiera aportado una gota de su sustancia, hubiera arruinado toda la obra de Dios y ningún hombre tendría salvación. Porque ya lo expliqué mucho en los videos anteriores, que si Cristo tendría algo de María, nunca hubiera podido salir del Hades, porque el poder de la muerte es el pecado, o el aguijón de la muerte es el pecado.
y el poder del pecado la ley. Y María transgredió la ley. ¿Por qué? Porque era de barro. Era una mujer temerosa de Dios, una mujer que quería hacer la voluntad de Dios, pero el hombre peca. ¿Por qué? Porque el día que un hombre no peque sería Dios. Y eso no existe en las Escrituras, porque las Escrituras dicen que hay un solo Dios y un solo Dios verdadero, Jesucristo, no hay otro. Entonces, María, por consiguiente, está en el pelotón de los destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces, si Jesús es Dios, como dice el catolicismo, María tampoco podría ser su madre, porque si es Dios, ¿cómo una criatura va a ser madre del Creador? Es imposible. ¿Por qué? Porque el Creador es santo, no puede ser nunca su madre. Entonces el punto es algo mucho más profundo, que es ¿quién es Cristo? El catolicismo romano dice que María es la madre de Cristo porque no conocen a Cristo, simplemente no saben quién es Cristo. Ellos piensan que Cristo es un hombre, un humano común y corriente. No común y corriente, pero que es humano, o sea que es mitad hombre y mitad Dios, como ellos dicen, 100% Dios y 100% hombre. Eso no existe. Jesucristo es totalmente Dios, totalmente 100% divino. El punto es que Él se anonadó, se despojó de sus atributos para poder ser como los humanos, semejante a los humanos, semejante a los hombres, semejante a sus hermanos, como dice la palabra, para participar de carne y de sangre. María no le pudo aportar nada, porque la mujer no engendra, el que engendra es el hombre. Y acá faltaría el hombre. ¿Dónde está el hombre para formar una persona? Porque los 23 cromosomas que aporta la mujer, los 23 cromosomas que aporta el hombre, forman una persona. María podía aportar los 23 cromosomas, y los otros 23, ¿quién los aporta? ¿Dónde dicen las Escrituras que el Espíritu Santo tiene esperma? ¿De dónde sacaron ese espermatozoide que dicen los católicos que de algún lado apareció? Un espermatozoide divino, un espermatozoide del cielo, un invento, un cuento, porque se puede decir el Espíritu Santo no tiene esperma. Las Escrituras no lo dice. Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, María por sí misma se puede, entre comillas, crear un hombre. ¿Por qué faltaría la otra mitad? Es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la palabra, dice que el macho o el varón, o en este caso el varón, es el que engendra, es el que fecunda, es el que tiene la semilla, o sea, el espermatozoide. Porque si María dice que le aportó los 23 cromosomas, o sea, de su sustancia, de su óvulo que está compuesto por sangre, y la sangre de María estaba contaminada por el pecado, hubiera formado un semidios. Si en la imaginación, en las locuras del catolicismo y en sus fábulas y en sus cuentos y en sus fantasías, ellos creen que hay como una especie de espermatozoide que vino y fecundó el óvulo de María, sería un espermatozoide santo con un óvulo santificado, formando un semidios, como sucedía en la mitología griega o en las antiguas civilizaciones, donde los dioses bajaban y fecundaban a las mujeres y tenían semidioses, o sea, mitad hombre y mitad dios, que eran una cosa fantasiosa, una cosa que solamente en el paganismo puede existir. Entonces todo esto de que María es la madre de Dios es paganismo, son cuentos mitológicos, puede decir, mitad hombre y mitad Dios. Si María le aportó la mitad y la otra mitad aportó Dios, o sea que es un híbrido, una persona mitad hombre y mitad Dios, es un monstruo. Lo que tiene el catolicismo romano es un monstruo, gestado allí en el vientre de María. Es algo anormal, porque si María tuvo hombres normales fue con José. Después que tuvo a Jesús,
se juntó con José, tuvo relaciones con José y tuvo hijos con José. Entonces esos sí fueron los 23 cromosomas que aportó María y los 23 de José formaron una persona, ¿no es cierto? Pero con Jesús es distinto, porque dice que ella era virgen. Si tanto proclama el catolicismo que era virgen, ¿de dónde salieron los 23 cromosomas que faltan? Si ella le dio el óvulo, y ese óvulo para ellos es santo, ¿por qué? Porque fue concebida María sin pecado. Pero si María fue concebida sin pecado, lo cual las escrituras no lo dicen, porque es un invento. Todo lo que no está en las escrituras es invento. Por eso el apóstol Pablo dijo, no penséis más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque pensar más de lo que está escrito se produce esto. Produce el catolicismo y produce las sectas. O sea, se cae en cuentos. La tradición y los magisterios de Roma son cuentos. ¿Por qué ellos apelan a eso? Porque es mentira todo lo que dicen, no está en las escrituras. Tienen que inventarse otras escrituras, tienen que inventarse cuentos para poder explicar. Por eso no se puede discutir con un católico, porque en el sentido de que si ellos sacan tradiciones de hombres y magisterios de hombres, no sirve de nada las discusiones. ¿Para qué si nosotros no lo creemos a eso? Nosotros creemos solamente lo que está en las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son divinas y los magisterios de hombres son barro, ensucian la sana doctrina. Entonces, el macho es el que engendra. ¿Qué significa engendrar? En este caso, el varón. Significa dar vida a un nuevo ser. O sea que el que tiene la semilla es el hombre. Entonces, si María no tenía la semilla, ¿cómo podía formar un hombre? Es imposible. Si la semilla la tenía Dios y se juntó con el óvulo de María, sería un monstruo. Jesucristo, el Dios de los católicos, o el Jesucristo de los católicos, es un monstruo. Mitad hombre y mitad Dios, usted imagínense. Un ser mitad Dios y mitad hombre, que es un monstruo. Es una cosa que no se puede describir. Por eso Jesucristo descendió del cielo, por eso Jesucristo allí en Hebreo 10:5 dice, me preparaste cuerpo. O sea, Cristo fue humanado ya desde antes de entrar al vientre de María. Porque si Jesucristo hubiera estado un segundo sin la kenosis, o sea, sin el despojo, María no lo hubiera resistido. Jesucristo hubiera estado a 3 millones de años luz de aquí, y María, si iría hacia el vientre de María, María ya se hubiera hecho polvo por el mismo poder de Dios. Con el solo hecho de que Dios pensara en entrar en el vientre de María sin la kenosis, o sea, sin despojarse, entrar al vientre de María en toda su deidad, Jesucristo, María hubiera desaparecido entre las criaturas. Con solo pensarlo Dios ya, con el solo pensamiento de Dios ya lo hubiera destruido a María. Por eso Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de hombre, de esclavo. De siervo en el sentido de que iba a obedecer al Padre en todo y se hizo hombre, se humanó, se hizo carne, como dice la palabra. Entonces, María nunca puede ser la madre de Dios, ni siquiera la madre en el sentido, si nosotros lo conectamos genéticamente, tampoco de Cristo. María simplemente fue una incubadora portátil que llevó al Hijo de Dios, incubó, digamos, al Hijo de Dios, o sea que fue un cubo de contención del Hijo de Dios, porque se tenía que cumplir la profecía de que Cristo iba a venir a salvarnos, Cristo es nuestro Salvador, y que iba a nacer de mujer. Entonces, el que engendra es el macho, o el varón, vamos a decir mejor. El varón es el que engendra, es el que da vida a un nuevo ser. O sea que la mujer por sí misma no puede dar vida, sino que necesita de la semilla. Y esa semilla la tiene el varón. En este caso la tendría que la semilla venir de José. Pero José también es de barro. Entonces, María de barro, José de barro, ¿qué iban a producir? Barro. Pero Jesús es divino. El barro no puede salvar al barro. Por eso la palabra de Dios dice que Dios mismo iba a venir a salvarnos. O sea, el Hijo.
que se encarnó. Pero el Hijo vino al vientre de María ya completo, sin necesidad de nada. Simplemente fue colocado por el Espíritu Santo en el útero de María y se empezó a desarrollar. Por eso dice la palabra también que María lo concibió, o sea, lo empezó a tener desde el momento en que el Espíritu Santo colocó al Verbo, al Logos encarnado dentro de María. No necesitó de nada, de ningún óvulo, de ninguna sangre, de ninguna carne, de María, nada. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino completo del cielo. Entonces, el varón es el que engendra y es el que fecunda. Dar origen a un nuevo ser. O sea que la mujer por sí misma no puede dar origen a un nuevo ser. Necesita del esperma. Necesita del varón. En este caso, María, para dar a luz un varón o a un hombre, necesitaba del esperma. En este caso de José. Pero no estaba porque el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Entonces todo esto es el misterio del Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema que tiene el catolicismo y mayor parte de la Iglesia de Jesucristo? Es que no conocen quién es Jesús. Y esa es la tarea de los que hemos comprendido y podemos testificar, o entendido y podemos testificar de este hecho de que Cristo vino del cielo y que María no le aportó nada a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo catolicismo se autorrefuta, digamos, porque ellos dicen que Cristo es Dios, pero si es Dios, no le pueden, ¿qué criatura le puede dar algo a Dios? Si Dios es antes de todo y después de todo, ¿qué le puede dar? Nada, absolutamente nada. Entonces María era por eso la misma María, dice, la sierva, la esclava, la criada, dice más adelante. Dice que ella es la criada. Una criada, ¿qué le puede dar a su jefe, a su señor? ¿Qué le puede dar? Nada. Jesús era su jefe, Jesús era su creador, Jesús era su señor. Ella misma lo dice Elizabeth y lo dice María, lo dicen las dos, que Él es su Señor. Y al ser su Señor, es su Dios. Y al ser su Dios, ella no puede ser su madre. Entonces, el varón es el que engendra y es el que fecunda. El que hace fértil, el que fertiliza. El que lleva la vida capaz de tener hijos. Que produce. Que lleva. O sea, que lleva dentro la semilla. Que lleva. Que hace nacer o que hace crear, significa la palabra engendrar. Entonces María no lo engendró a Jesús, o sea, no le dio de su genética. La mujer en este caso es la que concibe, la que gesta, la que pare y la que amamanta, como lo venimos diciendo. La palabra concebir significa empezar a tener un hijo en el útero. Empezar a tener un hijo en el útero. Lo gestó, lo llevó consigo 9 meses, lo parió, lo dio a luz y lo amamantó, que significa dar de chupar leche de la teta. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, María no lo engendró a Jesucristo. O sea, no, en ese sentido no es la madre en el sentido de lo que lo concibió, o sea, lo llevó adentro. En ese sentido sí es la madre. Por eso es lo que tiene que entender el católico, que María no es divina, porque al llamarla María, Madre de Dios, la están divinizando, y esa es la herejía, ese es el pecado, esa es la idolatría, creer que María es divina. Es cuestión de entender quién es el Hijo de Dios y creerlo. Lo que pasa es que muchos católicos pueden entender esto, pero no lo quieren creer porque quieren seguir aferrados a la idolatría, creyendo que María es un ser especial. Por supuesto, es un ser especial porque Dios la hizo especial, pero es tan barro como nosotros. Tiene la misma estructura que nosotros. No hay ni más ni menos. Entonces, dice en Mateo 1:16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
La palabra dice que Jesús nació de María, no que fue engendrado por María, sino que nació de María. Claro, nacer significa parir, es algo que está oculto y sale a la luz. Por eso dicen que la mujer da a luz. Dice, acá tenemos algunos pasajes. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que María dio a luz un hijo. Dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que lo concibió. La misma palabra de Dios nos está diciendo que fue colocado el Hijo de Dios en ese lugar, en el útero de María. La misma palabra y el mismo católico puede leer que Jesús fue colocado en el útero de María, porque dice que concibió, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no dice que lo engendró, o sea que le dio de ella, porque si ella le hubiera dado del óvulo, ¿dónde están los espermatozoides? Porque el Espíritu Santo no tiene espermatozoides. ¿Dónde dice la Biblia que vino un espermatozoide santo? No, Jesús vino completo del cielo, ya encarnado, si se puede decir. Ya humanado, porque tenía que venir humanado al vientre de María, como dijimos hace un instante atrás. Porque si él venía en toda su deidad, la destruía María. La encarnación sucedió antes de entrar al vientre de María. Porque si hubiera sucedido con solamente estar una milésima, una millonésima de segundo sin la encarnación, sin la kenosis o sin el despojamiento de Jesús de sus atributos incomunicables, con una millonésima de segundo que esté en el vientre de María, la destruía en millones de pedazos María. No existiría María y hoy no estaría en la Biblia, si puede ser, para llevarlo no estaría en la Biblia. Como se dice, se puede decir en el pueblo, no hubiera contado el cuento. Nunca se hubiera hablado de María. Si por una millonésima de millonésima multiplicada la millonésima parte de segundo Jesús hubiera estado sin despojarse de su deidad, o sea, de su forma de Dios, en el vientre de María lo hubiera destruido. Y eso es lo que cree el católico, que Dios mismo vino al vientre de María y Dios, y que ella tuvo a Dios en toda su deidad, a Dios. Eso es imposible. No, Jesucristo se humanó, pero esa carne, porque él dice que él se hizo carne, nadie le dio la carne a él se hizo carne, porque él no es creación, él es divino, él es eterno, él no tiene principio ni fin, él se acomodó, o sea, se ajustó para vivir entre los hombres, ajustó su cuerpo para caminar entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El católico cree que María le dio de su óvulo o de sus genes o de su sustancia. Los genes de María estaban totalmente contaminados. Aparte, ella no venía de la línea de David, venía por otra línea. El que venía de la línea de David era José. Y si José no le dio nada, porque José no tuvo intimidad con María, ¿de dónde viene eso que dicen que María le aportó a Jesús, o sea, la carne, el cuerpo? ¿De dónde viene si José no lo aportó? María no lo puede aportar, porque dice que la mujer no engendra, sino que concibe. Entonces, ¿de dónde vino eso? Eso vino del cielo. Jesucristo es del cielo. Él estaba en el cielo y antes de entrar en el vientre de María ajustó su cuerpo para vivir entre nosotros. O sea, se despojó de su poder, digamos, de sus atributos, de su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, de todo lo que lo distinguía como Dios, o lo distingue como Dios, para poder estar entre nosotros, para poder ir al vientre de María. O sea, se anuló, se hizo lo más nada posible para poder ir al vientre de María.
Entonces, dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido Dios con nosotros. Entonces el católico cree que María es madre de Dios. Es imposible eso. Ninguna criatura puede ser madre de Dios. Entonces lo tenemos que entender, tenemos que analizar. Por eso al católico no se lo deja estudiar, no se lo deja. Ha habido tiempo que yo he escuchado que al católico no se lo deja leer la Biblia en la casa. ¿Por qué? Porque dicen que van a hacer interpretación privada. Claro, si una persona empieza a investigar, empieza a estudiar, se da cuenta que el catolicismo es una mentira. Entonces se tienen que aferrar a que los concilios no se equivocaron, que los magisterios no están equivocados, que la tradición no está equivocada, que están en lo cierto, que puede haber un margen de error, pero es la verdad, que la iglesia es la verdad, y así tienen al católico engañado. Cuando usted va a las escrituras, cuando usted estudia las escrituras, cuando usted primeramente cree en Jesucristo, porque el Maestro es el Espíritu Santo que nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender y conocer al Hijo de Dios. El punto es la falta de conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué dicen que María es la Madre de Dios? Porque no conocen a Jesucristo. ¿Por qué no lo conocen? Porque no creen en Él, porque no son de las ovejas de Cristo. Entonces, no lo pueden conocer. Porque el velo se cae cuando creemos en Cristo. Entonces, dice en 1.25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, su primer hijo, y le puso por nombre Jesús. Cuando habla de primogénito, habla de que María luego tuvo más hijos, pero es otra discusión, ¿no? Si el primogénito es el primero. Lucas 11, 27, 28 dice, bienaventurado el vientre que te trajo, le dicen a Jesús, y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice, algunos dicen que, bueno, hacen broma con esto, que es la primera católica en la Biblia, que dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron, los que mamaste. Entonces, esa es darle la gloria a la criatura ante el Creador. Entonces Jesucristo dijo, antes más bienaventurado. Ustedes saben que Jesús nunca la honró a María como madre. ¿Por qué? Porque no era su madre. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra del Señor dice que Jesús es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Jesús hubiera pecado, ¿sería un Cordero sin mancha y sin contaminación? No. Jesús, al no honrar a María como madre, porque acá cabe, porque le dice, bienaventurado el vientre que te trajo. O sea, ¿de quién está hablando? De María. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Era una plena alusión a María, capaz que era una amiga de María. Jesús no la honró como madre. Le hubiera dicho, bien has dicho. No sé si es hombre o mujer quien habla aquí, pero amigo o amiga de María le hubiera dicho, bien has dicho. María es mi madre. Y no lo dijo Jesús. Tuvo muchas oportunidades Jesús para honrar a María y nunca la honró como madre. Siempre la trató como criatura. Eso es un detalle y es una verdad a tener en cuenta. El problema del católico es que no lo cree. El católico lo entiende, pero no lo cree. ¿Por qué? Porque creen que la iglesia salva, que la secta salva, que las denominaciones salvan, que los nombres salvan, que los hombres, los papas salvan, que un sistema religioso salva. Entonces todo eso está incrustado en la mente del idólatra católico, porque lo llevan a la idolatría, a creer en todo esto. Entonces, el punto es que si Jesús nunca la honró y María era la madre, Jesús hubiera pecado. Pero como María no era la madre, no pecó. Porque la muerte en el Hades buscó un pecado para retener a Cristo en el Hades. Si María hubiera sido la madre de Jesús, en este caso hubiera pecado Cristo. Pero como no era la madre, no pecó. Ni aún la muerte, y la reconocieron,
que María no es la madre. Porque esa situación que vieron ahí, la examinaron, la muerte y el Hades, cuando Jesús estuvo los 3 días en el Hades, la muerte y el Hades examinaron esta situación y vieron esta situación y leyeron solemnemente: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Atención. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La muerte y el Hades se miraron y cayeron ante las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que María no era la madre, que no había pecado en Cristo. Porque si María era la madre, la muerte y el Hades le hubieran acusado a Cristo, y Cristo aún estaría en el Hades gracias a este pecado. La muerte y el Hades le hubieran dicho: pecaste, no honraste a tu madre. Pero como no era la madre, la muerte y el Hades tuvieron que agachar la cabeza. Esa es la verdad. Que Jesús no pecó al deshonrar a María como madre. ¿Por qué? Porque María era una criatura, no era la madre. Sí lo portó, sí lo concibió, sí lo gestó, sí lo parió, sí lo amamantó, pero no era la madre. Porque Dios no tiene madre. María fue un instrumento, una incubadora, un lugar donde Jesús estuvo 9 meses para estar entre nosotros. Una sierva, como ella misma dice, la sierva, la esclava de su Señor, la criada. Entonces, tenemos claramente en las Escrituras que María no es la madre de Dios. ¿Por qué? No es la madre de Dios y no es la madre de Cristo genéticamente, o sea que María no le aportó nada. Repetimos una y otra vez, porque el católico se cierra y dice: pero ¿cómo que no es la madre de Dios si estuvo en el vientre de ella? Y los que estuvieron allí en el pesebre la vieron nacer, lo vieron nacer a Cristo de María, salió de dentro de María. En ese sentido sí, o sea que María concibió. En el sentido es como, suena fuerte para el católico y es duro. Pero ella fue una incubadora móvil, una incubadora portátil, con todo el respeto que se debe a María. Pero no fue más que eso. Es como un niño que se lo pone en esa incubadora y ahí queda. La mayoría de los bebés quedan en incubadoras. Pero no es la madre. No es la madre. Es una incubadora. Es algo que está, que no tienen de la misma, si se puede decir, de la misma sustancia. Son distintos. Una cosa es el bebé y otra cosa es la incubadora. Son distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro, simplemente que uno contiene al otro, o sea, al bebé en este caso. La incubadora contiene al bebé y María contenía a Cristo, pero los dos son incubadoras y los dos son bebés. La diferencia es que Cristo es Dios. Es simple, pero hay que creerlo. ¿Por qué muchos no lo creen? Porque su falta de conocimiento de Cristo. O sea, se quedan con las tradiciones y lo que dijeron la gente. Porque eran filósofos estos padres de la mentira, que dicen ellos padres de la iglesia. No eran padres de la iglesia, eran filósofos romanos al servicio del imperio. Eran mentirosos. Usted observa las doctrinas, tanto Agustín de Hipona y toda esta gente. Una doctrina totalmente diabólica. Entonces no pueden ser los padres de la iglesia. Dicen que eran discípulos de los apóstoles. Imposible que sean discípulos de los apóstoles. Horribles alumnos fueron. No eran discípulos de los apóstoles. Esos son inventos, esos son cuentos. Los verdaderos discípulos, digamos, si se puede decir, de los apóstoles, los mataban, por supuesto, los tiraban a los leones, los aserraban, los hacían gladiadores para que se maten entre los gladiadores. O sea que estos padres de la mentira metieron todas estas herejías. ¿Por qué? Porque todo esto es el paganismo, porque es la idolatría y es la mitología.
la mitología. O sea, son semidioses que hay en estas religiones paganas, que había semidioses, o sea, relaciones entre los dioses y las mujeres. Entonces producían semidioses. Y Cristo lo hicieron otro semidios. Por eso dicen que María es la madre de Dios. Porque no es otra cosa que paganismo. María no puede ser la madre de Dios. No puede ser la madre de Dios. El mismo apóstol Pablo, allí vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo, podemos ir al 20, 1 Corintios 20, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, que muchos, bueno, no se puede comprender porque hay una comparación de idolatría allí. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la falta de conocimiento de quién era Cristo, venía todo el problema de lo que era la cena del Señor, de los símbolos, porque acá dice el pan, la copa de bendición que bendecimos, o sea, la copa, el vino, que bendecimos cuando ellos celebraban la Santa Cena, porque dice el apóstol Pablo que él recibió del Señor, recibió directamente del Señor lo que pasó en la última cena. Cuando él fue al tercer cielo, recibió por medio de revelación, o sea, Cristo le reveló lo que pasó en la última cena. Él no recibió nada nuevo ni de Pedro ni de los apóstoles, porque ya todo lo recibió directamente de Cristo. Entonces, la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. La palabra comunión significa koinonía, o sea, una participación. Nosotros, dice, cuando tomamos la copa, o sea, el vino, no es sangre. No hay una transubstanciación. Pablo no está hablando de ninguna transubstanciación. Esos son cuentos romanos. Dice, porque Pablo todo el tiempo habla de la copa y del pan, nada más. No habla de comer sangre o de comer carne humana. No, Pablo habla de tomar vino y comer pan. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, el punto es el cuerpo de Cristo. ¿Quién era Cristo? Por eso venía la reprimenda. El apóstol Pablo les explica que el pueblo de Israel fue por el desierto y sufrieron por idolatría y por fornicación y diversos pecados, fueron castigados, y dice que cayeron toda una generación de israelitas por el hecho de que ellos cayeron en diversos pecados. Entonces el apóstol Pablo les aclara que por comer indignamente la cena del Señor podían ser castigados. Entonces dice, ¿cómo puede ser castigado? Y pone unos meros símbolos, porque eran meros símbolos. En toda lo que habla Pablo con respecto a la Santa Cena son meros símbolos. No hay manera de demostrar que eso es carne y que eso es sangre, no hay manera. Por más que usted lo quiera demostrar, no lo puede demostrar. Y el católico está empecinado que es carne de Cristo y la sangre de Cristo. Si uno lo quisiera demostrar, no podría, no se puede, porque Pablo dice pan, 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 vino, copa, copa, copa. No hay manera de demostrar que eso es sangre y que eso es carne, no hay manera. Entonces, son meros símbolos. Pero ¿qué pasa? Dice, la copa que nosotros bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. O sea, cuando habla de comunión, son símbolos, pero es algo espiritual. O sea, el punto es el respeto al cuerpo de Cristo. Ese es el punto, porque aunque sean meros símbolos, le debemos el respeto porque le conocemos quién es Él. Reconocemos qué sangre se derramó en la cruz. Reconocemos qué cuerpo fue sacrificado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo son símbolos, meros símbolos, porque es pan, porque es vino y porque hay una mesa. La mesa simboliza el altar, el pan simboliza el cuerpo, la carne,
y la copa simboliza la sangre del pacto. Entonces, ¿cómo puede ser que por meros símbolos una persona pueda ser enjuiciada por Dios? Porque dice el apóstol Pablo que hay algunos debilitados, otros enfermos y otros duermen, o sea, están muertos. O sea, ¿cómo puede venir un juicio por meros símbolos? Pero el punto es el respeto y el conocimiento que nosotros hacemos por el Hijo de Dios. O sea, cuando participaban del pan y del vino, era el respeto que le tenían por conocer a Cristo, porque estaban rememorando, digamos, o recordando el sacrificio de Cristo. ¿Y a quién estaban recordando? No estaban recordando ni haciendo memoria de un hombre común y corriente, de alguien que murió, que se dice, por los pecados de todos los hombres. Estaban haciendo memoria del Hijo de Dios. Y eso era a lo que Dios apuntaba, el respeto, la honra que le daban al cuerpo y a la sangre de Cristo, aunque eran meros símbolos. Entonces, dice el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando dice esto es mi cuerpo, quiere decir que el pan simboliza su cuerpo, no es su cuerpo. Hay que ser muy, digamos, pensar que Jesús tenía dos cuerpos, es una locura. Por eso el idólatra dice que el pan es el cuerpo. ¿Por qué? Porque es idólatra. Porque el idólatra, ¿de dónde sale la idolatría? Sale de la mente del idólatra, la cual transforma el pan en Cristo o en un ídolo. O sea, un pedazo de pan es un pedazo de pan, pero el idólatra, ¿qué lo hace? Lo hace Cristo, y esa es la idolatría. Por eso ellos dicen que no todas las imágenes son ídolos, por supuesto. No todas las imágenes son ídolos, pero los ídolos sí son imágenes. El que hace un ídolo a la imagen es el idólatra. El que hace a Cristo de un pedazo de pan es el idólatra. Esa es la idolatría. Hacer. Bueno, ellos tienen la hostia. Ellos hacen de la hostia Cristo. O sea, para mí es una galletita, pero para el idólatra es Cristo. ¿Por qué? Porque es idólatra. ¿De dónde salió ese Dios o ese ídolo? De la mente del idólatra. O sea, estoy yo y el idólatra. Para mí es una galletita y para el idólatra es Cristo. Estamos ante una imagen de María. Para mí es un pedazo de madera o de yeso o de piedra, pero para el idólatra es la representación de María, la cual le habla, la cual la acaricia, como vimos de ese cura que acariciaba la imagen, la besaba, pero para mí es un pedazo de piedra. ¿Qué transforma a ese pedazo de piedra en un ídolo, en un Dios ajeno? Porque cuando se habla de Dios ajeno significa que esa imagen le puede escuchar, que esa imagen que representa a su Dios, porque los ídolos son imágenes que representan a sus dioses que están en su mente. Eso está en su mente simplemente. O sea, la hostia, creer que es Cristo, solamente está en la mente del católico. Yo puedo tomar una hostia y hacer un café y comer una hostia, para mí no es nada. ¿Por qué? Porque no soy idólatra, porque para mí eso no es nada. El mismo apóstol Pablo dijo que los dioses no existen, los ídolos no son nada, pero detrás de los ídolos hay demonios. ¿Qué hay detrás de la hostia? Demonios. Entonces, es una falta de conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo acá está diciendo que el pan es pan y el vino es vino. No. Pero ¿qué es lo que traía castigo? La falta de respeto, la irreverencia ante el sacrificio de Cristo. ¿De quién murió en la cruz? ¿De quién era Cristo? ¿Qué cuerpo se estaba crucificando? ¿Qué sangre se estaba derramando? Y todo el que era irrespetuoso ante ese cuerpo y ante esa sangre, que era una representación por medio de los símbolos, que eran la mesa, el pan y la copa, recibía castigo de parte del Señor. El Señor no iba a pasar por alto que se tome al Señor Jesús como un hombre común y corriente, como un hombre más que murió en la cruz. Eso es lo que no perdonaba, digamos, el Señor y juzgaba al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que antes de tomar la cena del Señor, antes de participar de los símbolos del pan y del vino, que nos examinemos a nosotros mismos y que lo hagamos dignamente delante
del Señor, o sea, un respeto, una honra por aquel que había muerto en esa cruz, que no era cualquier hombre. Para el católico fue un mitad Dios, mitad hombre, o un hombre en algunos casos. El católico, en el fondo, analizando a los exponentes católicos, ellos creen que era un hombre, porque hacen comparaciones de hombres, como un hombre común y corriente. Entonces, lo que el apóstol Pablo hacía el hincapié, ¿por qué venían los juicios? Como él explicaba, que cayeron toda una generación de israelitas porque no sabían o menospreciaron o trataron con irreverencia con quién estaban tratando, con el Dios de los cielos. Entonces cayeron por su falta de fe. Y en este caso, también cuando Pablo le dice a los corintios, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esto en memoria de mí. Estaban haciendo memoria del cuerpo, entonces el cuerpo era un cuerpo divino, humanado. Entonces todo aquel que no honraba era castigado por Dios. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento de Dios, por su irreverencia ante el Dios de los cielos. En la cruz estaba muriendo Dios, el Hijo de Dios, el Logos encarnado. Estaba muriendo en la cruz y se debía todo el mayor de los respetos cuando se celebraba la cena del Señor. Eran meros símbolos, pero había algo más profundo, que era el conocimiento de quién había muerto en la cruz. Y el Señor no toleraba la irreverencia ante ese cuerpo, ante esa sangre, que en este caso acá son meros símbolos. El pan y el vino son meros símbolos, porque Cristo murió hace 2000 años. Pero eso representa, o es una obra teatral de lo que sucedió en la cruz. Entonces nosotros, ante esa obra maravillosa, gloriosa, todos tenemos que inclinarnos y postrarnos, no ante el pan y el vino. Entonces, al margen de lo que es la cena del Señor y sus repercusiones por la falta de respeto al cuerpo y a la sangre de Cristo, lo cual dice el apóstol que mediante la oración de la bendición de la copa se hace memoria del sacrificio de Cristo. Pero ante los símbolos, nosotros tenemos que tener reverencia e inclinarnos ante la obra de Cristo, no ante los símbolos, sino ante la obra de Cristo, no ante el pan y el vino, porque el pan no es la carne de Cristo y la sangre no es la sangre de Cristo, sino que son meras representaciones, y la mesa no es el altar, sino que es una mera representación del Calvario. Por eso él hacía que una comparación entre comer de lo sacrificado a los ídolos, como dice ahí, dice, no participéis de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos, haciendo una plena alusión que cuando uno come en este caso, los idólatras comían de su Dios, nosotros, mediante los símbolos, comemos, digamos, de Cristo, pero son meros símbolos. Ya cuando nosotros creímos, es cuando nosotros comimos del cuerpo de Cristo y bebimos de su sangre. Fuimos salvados una vez y para siempre. Hacemos un memorial mediante símbolos, que es el pan, el vino y la mesa. Entonces el apóstol Pablo hace una para que se libren de la idolatría, para que se libren del castigo del Señor también, porque dice que los israelitas cayeron por la idolatría, por participar de idolatría. En este caso dice, no coman de lo sacrificado a los ídolos. Si no lo saben, digamos que pasa, pero si lo saben, no lo hagan. Aludiendo a que cuando se está en la mesa comiendo los sacrificados a los ídolos, se están conectando con el altar, o sea, se están conectando con el ídolo, con el falso Dios. Y al conectarse con estos falsos dioses, se están conectando con los demonios. Entonces, por eso él dice, ¿acaso no es la copa de bendición que bendecimos comunión con la sangre? O sea, no somos partícipes de la sangre, no somos partícipes del altar. Es algo espiritual, es una conexión que nosotros tenemos con el altar de Cristo. O sea, es un memorial que nos hace postrarnos, reconocer, respetar, honrar, reverenciar la obra de Cristo por medio de símbolos. Los símbolos son símbolos, el pan es pan y el vino es vino. Eso lo podemos explicar en otro video. Y entonces comer de la mesa donde se había sacrificado a un ídolo
una víctima, lo hacía partícipes a esos cristianos y a los idólatras lo hacían partícipe del altar. Al hacerlo participar del altar, lo conectaba con el ídolo y detrás del ídolo estaban los demonios. Por eso el apóstol Pablo dice, no participen de esas mesas que son la mesa de los demonios, no se conecten con los demonios por medio de esos sacrificios. Simplemente eso. Entonces lo que está dando a entender que cuando nosotros participamos de los símbolos que son el pan y el vino, tenemos comunión, o sea, tenemos compañerismo, participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo y del altar que es el Calvario. Tenemos una conexión espiritual con la obra de Cristo, la cual merece toda la reverencia, todo el respeto, toda la honra y toda la gloria. Entonces todos los que no respetaban ese cuerpo, que no respetaban esa sangre por su falta de conocimiento y de irreverencia, fueron castigados por parte del Señor, fueron juzgados. Por eso dice, nadie participe del pan y de la copa sin examinarse para evitar el juicio de Dios. Es preferible que se juzguen a ustedes mismos y que no los juzgue Dios, y participen dignamente, o sea, con el debido respeto que tiene la obra de Cristo. Ese cuerpo es el cuerpo del Logos encarnado, un cuerpo divino, un cuerpo 100% divino, que se humanó, por supuesto, se hizo semejante a nosotros, con características de hombre, con cualidades de hombre. Él comía, él se cansaba, él tenía sed, él tenía hambre, tenía todas las cualidades de un hombre, pero era 100% divino. Por eso el apóstol Pablo decía que había que participar de los símbolos como el pan y el vino dignamente, porque estaban recordando al Dios que se hizo carne, al Logo que se encarnó, a ese cuerpo, a esa sangre pura, purísima, santísima, 3 veces santo. Por eso dice el apóstol Juan, nosotros tocamos al Verbo, podemos ir a Juan, al Verbo, es tremenda esa palabra que dice lo que era desde el principio, por eso el apóstol Pablo decía, hay que participar del pan y de la copa dignamente, con un buen testimonio para darle la gloria al Señor, porque este es nuestro culto racional, negarnos a nosotros mismos para darle un culto racional al Señor. Por eso él decía que había que participar de la cena del Señor dignamente en ese memorial de la obra de Cristo. El pan y el vino eran mero símbolo, era pan y era vino, o sea, lo probaban y era pan, no era ninguna carne. Decir que eso es carne de Cristo y la sangre de Cristo, eso es la idolatría. Simplemente el apóstol decía que el que murió en esa cruz era absolutamente divino, humanado, como nosotros, pero era divino, era Dios muriendo en la cruz, el Dios encarnado, el Verbo, el Logos encarnado, porque es Dios quien nos salva, no nos salva una criatura, no nos salva un mitad Dios y mitad hombre, no nos salva un monstruo, nos salvó Dios, nos salvó el Logos encarnado, el que murió. Por eso dice allí en Apocalipsis, yo que estuve muerto, el Señor estuvo muerto, el Logos estuvo muerto, estuvo 3 días en el Hades y resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque no había pecado en él, porque María no le dio nada. Porque si María le hubiera dado algo a Jesús, Jesús todavía estaría en el Hades, porque la muerte no lo hubiera dejado, como dijimos, que él deshonró a María como madre, y sin embargo la muerte reconoció y tuvo que inclinarse que Jesús no pecó. ¿Por qué no pecó Jesús? Porque María no era su madre. Por eso la muerte tuvo que postrarse y reconocer que Cristo no había pecado. En otro pasaje, allí en Juan 2, dice que, ¿qué tienes conmigo, mujer? En las bodas de Caná, María le dice, falta el vino, y dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes que ver conmigo? Nosotros, vos y yo, no tenemos nada que ver en cuestiones. ¿Qué tienes que ver conmigo? Le habló como una criatura, como lo que era María, una criatura, no era su madre. ¿Quién le va a hablar así a su madre? Solamente un irrespetuoso, un irreverente, un maleducado. Pero Jesús no era ni irreverente, ni maleducado, ni irrespetuoso. Le habló como se le habla a una
criatura. ¿Qué tienes que ver conmigo? Yo soy Dios. Le dijo el Señor, yo soy Dios, vos sos una criatura. Las veces que Jesús le habló fuerte a María, y si se puede decir, cuando le dijo, ¿dónde te has metido? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Y él le dijo firmemente, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Parecía la inversa, que Jesús era el padre o la madre y María la hija, y era lo que era en realidad. Jesús era su creador y María la criatura. En estos casos, la muerte habrá ido corriendo a buscar estos textos para leerlos con el Hades y poder condenar a Cristo. Pero ellos sabían que no lo podían condenar porque María no era la madre. Y Jesús, al deshonrarla como madre, no había pecado. Porque si María es la madre, Jesús todavía estaba en el Hades, tanto genéticamente como haber pecado contra ella. Porque le habló fuerte. Cualquier día la deshonró, le faltó el respeto. Porque honrar significa respetar, venerar. Y Jesús no la veneró ni la respetó, digamos, en un sentido como madre. Le habló como una simple criatura, como lo que era, dando a entender claramente que María no era la madre. Entonces dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esto es todo lo que decía el apóstol Pablo. El verbo estaba muriendo en la cruz, estaba derramando su sangre. El verbo, 100% divino, no tenía nada de María. En todo caso, si hubiera tenido de los genes de María, hubiera salido igual a María. Porque faltaban los genes del varón. Hubiera sido un clon de María. Fíjese las locuras del catolicismo, las locuras de la idolatría pagana, las locuras de esta gente ciega que idolatra, venera y honra a la criatura antes que al Creador, como dicen Romanos. Entonces dice que Juan dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice en 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido. ¿De dónde ha venido? ¿De María? No, vino del cielo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ellos, los apóstoles, sabían que Jesús no era hijo de María. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y el mismo Juan escribió así en Juan 3, que Jesús dijo, yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra. Jesús era un forastero que vino a salvarnos. No era de esta tierra, no era de este barro. Tenía un cuerpo divino, Jesús, incorruptible. Los 3 días que él estuvo en el Hades, su cuerpo no se corrompió, no tomó olor, los gusanos no empezaron a recorrer su cuerpo. Cuando él resucitó, su cuerpo estaba como él lo había dejado 3 días anteriormente. Porque cuando Jesús resucita a Lázaro, le dicen, Señor, ya hiede, ya lleva 4 días, hiede ya. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Lázaro era como el cuerpo de María, era barro. María, a los 3 días de haber muerto, ya despedía olor, ya empezaban los gusanos a hacer sus recorridos y a comer la carne. Pero a Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús es divino. Si María le hubiera dado a Jesús de su genética, de su sustancia, de su óvulo, cuando Jesús hubiera resucitado, Jesús, el cuerpo de Jesús, ya hubiera tomado olor, ya hubiera estado en estado de putrefacción y los gusanos
ya estarían presentes. El cuerpo ya estaría descompuesto, ya le faltarían cosas a Jesús, pedazos de su cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús es divino, es divino. Nunca, de los nunca, María le dio a Jesús nada, porque lo dice el mismo apóstol, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso Pablo decía que tenían que celebrar la cena con la reverencia debida a quien estaban recordando. No estaban recordando un hombre común, estaban recordando al Dios encarnado, al Logos encarnado, al Verbo encarnado que caminó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Por eso Pablo decía que había muchos debilitados, enfermos y que muchos dormían, porque con Dios no se juega. Hay que saber a quién estamos recordando, a quién estamos venerando, a quién estamos adorando, a quién estamos alabando. Por eso son meros símbolos el pan y el vino. Lo que es sagrado no son los elementos, lo que es sagrado es la obra de Cristo, la sangre y el cuerpo de Cristo. Conocer quién es el que murió en la cruz. Y ese es el problema del idólatra, no sabe a quién se están dirigiendo. Porque no creen. El día que crean, los ojos se le van a abrir y van a ver quién es Dios. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No necesita una religión, no necesita a María, no necesita nada de nada de nada. Solamente necesitamos creer en aquel que palparon los apóstoles, que tocaron al verbo de vida. Aquel que hablaba Pablo cuando decía que cuando celebren la cena del Señor, sepan bien a quién estaban recordando y que tengan la debida reverencia. ¿A quién estaban recordando? ¿A quién estaban honrando? ¿A quién estaban venerando? ¿A quién estaban adorando? Mediante los símbolos. Los símbolos hacían una obra, el pan y el vino y la mesa, de toda la obra de Cristo. Por eso Él decía, ustedes participan de la mesa del Señor, recuerdan al Señor, tienen comunión con la sangre de Cristo, comunión con el cuerpo. Recuerdan, honran, adoran a Dios. No participen en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque el hecho de comer y de beber nos hace partícipes del altar. Son meros símbolos. Nosotros, ellos los idólatras comían algo material, pero nosotros estamos recordando la obra majestuosa de Cristo en la cruz. Porque no estaba muriendo un monstruo, no estaba muriendo un hombre y mitad, o un semidios. Estaba muriendo Dios mismo, digamos, el Logos encarnado, un cuerpo divino, una sangre divina, como dice en 20:28 de hecho. La sangre de Dios se estaba derramando en esa cruz. Por eso Pablo hacía ese hincapié de tener la debida reverencia cuando se celebraba la cena del Señor, haciendo memoria de ese sacrificio y recordando y postrándonos delante de esa obra majestuosa. Entonces lo vamos a dejar por acá. María nunca le podía haber dado a Cristo sangre divina, carne divina, porque María no era divina. María era simplemente la contraposición, digamos, entre Dios y la criatura. María era como Lázaro, a los 3 días ya se la estaban comiendo, ya estaba en un estado de descomposición. Y Jesús no, a los 3 días estaba tal cual lo había dejado de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él no conoció corrupción. Él no tenía pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús no conoció pecado. Se hizo pecado para hacernos inocentes a nosotros, pero Jesús no conoció pecado. Entonces al resucitar, resucitó tal cual había sido crucificado.
Por eso nosotros somos muertos, somos, bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea, sí, somos muertos con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Gracias a que María no le dio nada a Cristo. Gracias a que, porque si María le hubiera dado a Cristo, no habría salvación para nadie. Jesús aún estaría en el Hades y nosotros no podríamos saber o tener vida nueva. Estaríamos todos condenados. Sería un desastre total, un desastre cósmico, si María le hubiera aportado algo a Jesús. Entonces lo vamos a dejar por acá. Espero que sea de bendición todas estas palabras. Mucho para decir, mucho para preguntarnos. Pero lo más importante es conocer al Hijo de Dios. Eso es el punto, esa es la situación. Y lo hacemos mediante las Escrituras. No es por tradiciones, no es por hombres, es por la iluminación del Espíritu Santo que nos ilumina en las Escrituras y podemos conocer al Hijo de Dios. Eso es lo más importante en la vida del cristiano, conocer al Hijo de Dios. Conocer quién es el que murió en la cruz. Tener conciencia de que Cristo era 100% divino, que se humanó para poder salvarlo. Así que Dios le bendiga.